Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, muy complacida de saludarlo a usted, a todo su equipo, a todos sus oyentes y aprovechar estos micrófonos para desearle un 2018 muy próspero para ustedes, para sus familias y sobre todo para nuestra Colombia. Sobre todo para nuestra Colombia, que sea todo mejor y que salgamos de esta hora de tinieblas en que nos encontramos. Bueno, senadora, usted se lanzó de nuevo al Senado de la República, lleva el número 3. Suponemos que ya está en plena campaña, o una campaña muy especial, muy extraña. No tenemos una lista cerrada, sino una lista abierta, que es la campaña de las individualidades de los grupos. En fin, ¿usted qué campaña está haciendo? ¿Dónde la está haciendo? ¿Su campaña es una campaña de opinión? ¿Cómo expresarla? ¿Cómo? Desde luego que muchos con su nombre arrastra mucho, pero hay que llegar con un mensaje, siquiera que la gente sepa que usted es el número 3 y que votando por el número 3 se la elige a usted como senadora de la República para que acompañe a Álvaro Uribe Vélez. Es escoger el equipo de trabajo de Álvaro Uribe Vélez en un congreso que va a ser decisivo para el porvenir de la República. Cuéntenos en qué andamos. Pues, doctor Londoño, primero, pues esa lista abierta tiene muchas dificultades. Yo siempre he sido enemiga de esos procesos porque Colombia lo que necesita son equipos, como usted lo decía, equipos que trabajan y que sea responsabilidad del partido, elegir las personas que considera que pueden representar estas ideas y que los colombianos no tengan pues que sentarse a analizar las hojas de vida de más de 1.000 candidatos que se presentan. Lo lógico es que los partidos tengan una responsabilidad, pero bueno, esa ya es, digamos, una discusión teórica que esperamos triunfe para las próximas elecciones y el Partido Centro Democrático vuelva por la senda de las listas cerradas, que le permiten a los colombianos votar por todo un equipo que va saliendo elegido, pero que es un equipo y se puede votar por todo él. Yo creo que eso era lo más importante. Diciendo esto, pues esto tiene unas dificultades adicionales, que es pedirle a quienes hemos venido construyendo bajo el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez, que no voten por el presidente Uribe, sino que voten por nosotros. Eso pues es difícil para quienes hemos venido construyendo un partido no sobre el nombre personal o individual, sino sobre el proyecto colectivo de lo que significaba el Centro Democrático. Sin embargo, pues así como usted lo ha dicho, lo hemos tratado de explicar. Aquí de lo que se trata es de que los colombianos que creen en el uribismo pues nos elijan aquellos que consideran que lo han hecho bien o que pueden acompañar bien al presidente Uribe en el Senado. Y por eso el eslogan de mi campaña es el equipo de Uribe en el Senado. Porque yo creo que aquí lo que hay que resaltar es que hay unas personas que hemos venido acompañando al presidente Uribe y que, modestia aparte, lo hemos hecho bien. Hemos llevado la vocería del partido en debates tan importantes como aquel que presentó, por ejemplo, la ilegitimidad de la elección de Juan Manuel Santos, mostrando todas las trampas e irregularidades electorales que se dieron durante el proceso de la reelección, y eso que en esa época pues no sabíamos de los más de 50.000 millones que recibieron de Odebrecht y que permitieron alterar todos los resultados de esa primera vuelta, que definitivamente le robaron al Centro Democrático en cabeza a Oscar Iván Zuluaga. Y lo otro es que estamos también contando los debates importantes que se hicieron. Por ejemplo, las armas que se le compraron al mejor amigo de Juan Manuel Santos, donde logramos probar que Felipe Jaramillo había recibido contratos durante el ministerio de Juan Manuel Santos por más de 500.000 millones, una cantidad de dinero muy significativo porque todo había sido entregado a dedo, y por supuesto esas denuncias incluyeron el famoso escándalo de las pistolas Sig Sauer, y usted recordará, doctor Londoño, que causó tanto revuelo en Alemania porque eran unas pistolas de fabricación alemana que no se pueden vender a Colombia sin el concepto previo del gobierno, y que se demostró fehacientemente que Felipe Samper violó esas normas porque hay un derecho de petición donde él le preguntaba, la empresa preguntaba si necesitaban el permiso
de Alemania para vender las pistolas, les contestan que sí, ellos los sacan de las 3 licitaciones, luego de que fracasan las 3 licitaciones, a dedo le entregan el contrato a Felipe Samper, a pesar de que las pistolas habían sido desechadas, como le cuento, en 3 licitaciones anteriores, y llegaron además con problemas de fabricación, entre otras cañones dañados que se le cobraron a los policías colombianos diciéndole que es que ellos los habían usado mal, cuando en realidad las pistolas eran de pésima calidad. Y hicimos debates importantes sobre la situación de hidrocarburos en Colombia, situación dramática para lo que viene este año, mostrando que el problema de Colombia no es, como ha dicho el gobierno de Juan Manuel Santos, la caída del precio del petróleo, porque lo que mostramos fue que el precio del petróleo cayó para todo el mundo. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de los países de la región, la exploración cayó dramáticamente. Y eso se debe básicamente a 3 factores que los presentamos y que yo creo que es importante que el país los tenga en mente. El primero, la inseguridad tan descomunal que tienen que enfrentar las compañías petroleras, que hoy tienen que pagar todo tipo de extorsiones, no solamente al ELN, a las disidencias de las FARC, sino a las bandas criminales que consideran que tienen que pagarle, los atentados sobre el oleoducto Cañón Limón Coveñas, que han dejado que ese oleoducto funcione casi 30% menos de lo que ha debido, porque ese otro 30% ha estado dinamitado, sin contar además las muertes adicionales de los operarios que llegan a arreglarlos y que encuentran minas antipersonales que los matan a la hora de esas reparaciones. Esto pues es la primera causa. La segunda, que el gobierno de Juan Manuel Santos no ha logrado controlar el proceso social. Las comunidades hoy en Colombia todas rechazan la explotación petrolera, la exploración petrolera, por lo que eso significa para las comunidades, que primero tenían las regiones productoras pues el incentivo de recibir la mayoría de las regalías. Eso terminó reduciéndose a puntos donde regiones productoras terminaron recibiendo apenas el 20% de lo que recibían, e incluso dramáticamente. A eso se le suma todo el proceso de corrupción frente a las regalías que ha mostrado la Contraloría General de la República y que es francamente pues preocupante para un país que tenía unos pocos recursos y que debieron haber servido para la construcción de los bienes públicos que tanta falta nos hace. Pero además de eso, porque cuando disminuye el porcentaje de apropiación de las regalías de las regiones productoras, y aparte de eso, lo poquito que llega se lo roban, pues la ciudadanía entiende que eso no tiene ningún sentido. El daño ambiental que le he quedado a las comunidades, simplemente las dificultades del encarecimiento del costo de vida, la llegada de gente, los problemas de prostitución, todo eso es lo que le queda a la comunidad, pero no las obras que las comunidades exigen. Y finalmente, la tercera causa de la caída es porque el gobierno de Juan Manuel Santos fracasó en las políticas de incentivos a la inversión extranjera, que han impedido que ya muchas empresas quieran invertir. La inseguridad jurídica, tributaria, la inseguridad en torno a los procesos que vive el país, pues han ido generando el sentimiento de que a Colombia no conviene invertir y que es mejor esperar, y eso ha ido generando pues esa caída dramática de la producción petrolera y sobre todo de las reservas que solo quedan para los próximos 6 años, y que por supuesto si no se hace nada, pues Colombia va a empezar a ser un país importador de petróleo, y ahí sí, como dicen, no hay petróleo más caro que aquel que usted tiene que importar, de manera que el abastecimiento nacional está en serias dificultades. Esto para mencionar algunos de los debates que considero más importantes, pero también, doctor Londoño, yo creo que hay que resaltar cosas que se hicieron en este periodo legislativo de estos 4 años y que yo creo que vale la pena recordar. Yo fui la encargada de presentar la gran reforma a la justicia que presentó el Centro Democrático, que se llamaba de frenos y contrapesos, que era precisamente la otra visión frente al proyecto de gobierno que era el de frenos y contrapesos, que cambiaba todo, de equilibrio de poderes, que cambiaba todo para que todo quedara exactamente igual. Nosotros lo que propusimos fue una sola gran corte de cierre con magistrados mayores de 60 años para que la magistratura fuera el cierre de una carrera de servicios en la rama judicial.
con magistrados además de diversos orígenes, unos que vinieran de la rama judicial, otros que vinieran de la academia y otros que vinieran de la vida pública, porque de lo que se trata es de tener no unas roscas que administren justicia, sino precisamente un sentido de justicia que obedezca a aquello que representa la justicia para los colombianos. Y dijimos que los procesos de selección también tenían que ser múltiples para evitar que estos procesos terminaran en este cruce de favores, que es lo que ha terminado siendo la elección de los magistrados. No solamente por el tema de los nombramientos, cuando se elige un magistrado y se hacen los favores, sino por lo dramático que vimos en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde yo te elijo, pero tú te comprometes a defender los proyectos del gobierno como los acuerdos de La Habana, donde ya no es compuestos que se para el favor, sino que básicamente se fletan magistrados para que defiendan La Habana y no por sus capacidades y su visión constitucional, sino simplemente como, digamos, lacayos al servicio del proceso de La Habana. Yo creo que eso ha desmejorado nuestras cortes. Y por eso insistíamos no solamente en una sola corte de cierre, magistrados mayores de 60 años, orígenes múltiples, personas de diferentes sectores, unos de la rama, otros de la docencia, otros de la vida nacional, y que pudiéramos ir conformando una rama judicial con muchísimas mejores perspectivas, porque una de las grandes fallas que tiene Colombia, doctor Londoño, es precisamente una justicia que hoy no opera, una justicia cartelizada, una justicia que se debe a los favores políticos y no una justicia justa, que es lo que los colombianos añoramos, una justicia efectiva que por supuesto recoja muchos de esos lineamientos que usted incluyó en la reforma a la justicia cuando fue ministro del Interior durante el periodo del presidente Uribe, entre otras, por ejemplo, la obligatoriedad de la jurisprudencia, las condiciones para los cambios de jurisprudencia, todos esos temas que son cruciales para poder dotar a la justicia de mayor transparencia en nuestro país. Y proyectos tan importantes, doctor Londoño, que hemos venido liderando y que esperamos que de pronto en la última legislatura, que es la de marzo, podamos aprobar, que son el de los cafeteros, que pretende crear las condiciones para mejorar la situación de los cafeteros más pobres de Colombia, que son muchas veces propietarios, recolectores de café, pero que no tienen ni seguros de salud, ni pensiones, ni por supuesto riesgos profesionales. Generamos un mecanismo intermedio mediante el cual el recolector se entiende como un trabajador independiente, porque así es, él puede ir a una finca, pero si no le gusta se va al día siguiente para la otra. Como trabajador independiente va a tener un microseguro que le permita cubrir los riesgos laborales, va a hacer un ahorro compartido por quienes están, siendo los dueños del café que se recoge, para que se ahorre en BEPS, esos beneficios económicos periódicos que pueden permitir ingresos pensionales, pero un poco más bajos de acuerdo a lo que se haya logrado ahorrar, y que el Estado aporta parte de ese ahorro, y al mismo tiempo que pudiéramos avanzar en la construcción de un sello, doctor Londoño, donde cualquier producto de café, cuando usted compra un tinto en cualquier cafetería, se va a tomar un café en el Juan Valdés, le ofrecen que si quiere donar el 10% de su compra para ir fortaleciendo un fondo donde pudiéramos ir juntando los recursos para cofinanciar esos BEPS y poder garantizar que los cafeteros más pobres del país puedan tener una pensión a su vejez. Yo creo que esto puede ser muy significativo y puede cambiar el destino de nuestros pequeños cafeteros que hoy están por fuera de todo el sistema de salud. Y finalmente un proyecto que también creemos que es necesario, que es el proyecto para los paneleros colombianos, que son uno de los sectores más pobres de toda la cadena productiva del sector agropecuario, que ya de por sí es pobre, pues los más pobres son los paneleros. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos unos incentivos tributarios que le permitan a la industria más grande empezar a acompañar al pequeño trapiche panelero. Y lo que hemos dicho es que haya unos incentivos en los impuestos de renta, en los impuestos de renta, para que se pueda deducir de esos impuestos lo que se invierta en trapiches más grandes para poder procesar las mieles paneleras
de los pequeños trapiches campesinos para poder tener mayor calidad, y al mismo tiempo la disminución de los impuestos de rentas y unos paquetes de incentivos tributarios para la generación de productos de consumo masivos que incluyan la panela y que utilicen panelas de los campesinos y de los pequeños productores paneleros. Esto buscando la asociación lógica del sector campesino panelero más pobre con un sector empresarial agroindustrial que pueda permitirle mejores ingresos y mejores posibilidades en el porvenir a los paneleros. Entonces, estos temas, doctor Londoño, los que hemos venido mencionando, entre otros, para mostrarle a los colombianos qué es lo que hemos venido haciendo, por qué fue significativa nuestra presencia en el Senado y cuáles han sido nuestros proyectos, que si bien las mayorías santistas no nos han permitido que avancen fácilmente, tenemos una agenda legislativa para el próximo gobierno que confiamos va a ser el gobierno del Centro Democrático, que nos va a permitir avanzar para realizar la reforma a la justicia, que yo creo que es la reforma pendiente más importante que tiene Colombia, y reformas que ayuden a esos sectores del sector agropecuario que están en estado de vulneración y que necesitan la acción estatal para poder corregir esas deficiencias del mercado que hoy los tienen prácticamente por fuera de cualquier cubrimiento de la seguridad social. Yo agregaría una plataforma legislativa a la que sea necesaria para combatir el narcotráfico y para ganar esa batalla. Senadora, si no somos capaces de hacer lo que hicimos en el año 2002 y 2003 y de ahí en adelante con la batuta del presidente Uribe, que es ganarle a los narcotraficantes, desterrarlos, acabar con los cultivos ilícitos, acabar con ellos, acabar con la cultura del narcotráfico y con su impacto en la economía del país, en la moral pública, estamos perdidos. Esa es la gran batalla, esa es la gran guerra, y una persona como usted es fundamental en el Congreso de la República, de manera que no tenemos ninguna duda de que usted tiene que ir al Congreso, pero usted tiene que ir al Congreso con grandes mayorías que se consoliden ese día. Por eso hay que votarlo. Primero, votar Centro Democrático, para tener un gran número de senadores y un gran número de representantes a la Cámara que cambien la historia del país. Con personas como usted, de su talante, de su inteligencia, de su visión del país, ya con una eficacia comprobada en el manejo parlamentario, usted tiene todas las condiciones para ser, como ha sido hasta ahora, la senadora estrella, pero no una senadora estrella de oposición, sino una senadora estrella de la mayoría que permita transformar la vida nacional. Y ese es el mensaje que hay que dar. Y con usted en el Centro Democrático hay un número de personas muy importantes y muy significativas, de manera que las hay para todos los gustos, de todas las calidades, de todas las condiciones. Usted tiene que hacer esa gran campaña y nos parece que su gran campaña y el nicho que a usted le corresponde es el de la opinión. Usted no tiene una clientela en ninguna parte, ni usted se va a estimular esa clientela, ni eso existe, ni usted tiene un nicho que es en la opinión, en el colombiano que nos está oyendo hoy en la hora de la verdad y que se levante ese día 11 de marzo a decir: necesito que el Centro Democrático tenga mayoría para que el presidente Uribe esté acompañado con una gran mayoría y una senadora como Paloma Valencia. De manera que ese es el hecho político inmenso que tenemos que producir entre hoy y mire que hoy es 11 de enero. Estamos exactamente a 2 meses del día de las elecciones en que usted tiene que ser elegida, porque el país no se puede desprender de sus luces, de su talento, de su capacidad de lucha, de su voluntad de lucha. Usted es una figura política de un inmenso futuro, no fue esta vez candidata a la presidencia de la República, bueno, y no vamos a discutir las circunstancias en que esa elección se hizo, pero puede ser otra vez senadora y muy pronto será presidente de la República. Este país tiene que cambiar, tiene que superar este pesimismo, este derrotismo. Lo único que va a superar esto es un triunfo impresionante del Centro Democrático en las elecciones del 11 de marzo, con personas como Paloma Valencia. Ustedes la escucharon. ¿A alguien le queda duda después de oír a Paloma Valencia de que ella tiene que estar en el Senado de la República? A nadie le queda duda. Pues a votar por Paloma Valencia.
Pues senadora, a seguir con este proyecto, estaremos hablando con usted cuantas veces sea posible y adelante a llegarle a la gente de opinión con este mensaje para que la elijan a usted con una amplia cobertura de votos que le dé perfecta tranquilidad de que usted va a ir al Senado de la República para estos próximos 4 años. Pues muchísimas gracias, doctor Londoño, ojalá sea así. Yo sé que para los uribistas es difícil pensar en no votar por el presidente Uribe y la gente dice, no, pero él ya está elegido, y después dice otros, sí, todo el mundo dice eso y después se quema. Pero yo creo que aquí lo que hay que pensar es que solo Antioquia va a elegir ya al presidente Uribe y que el resto de los colombianos uribistas tienen que pensar si quieren que lleguen, quiénes quieren que lleguen a acompañarlo, porque si no hay una gran votación por las figuras de opinión, pues va a ser difícil que esas personas lleguen y podemos estar, digamos, llegando a un punto donde el partido va a elegir personas más dedicadas a tener clientelas políticas y a estar atendiendo favores personales y no a los grandes temas nacionales, que yo creo que es lo que caracterizó la bancada del Centro Democrático y que hace de este partido distinto al resto de los partidos. Colombia no necesita tramitadores que sean senadores, lo que necesita son senadores que respondan a los grandes temas nacionales, que reflexionen sobre los problemas que tiene el país, que planteen soluciones y, por supuesto, que mantengan un diálogo permanente con los ciudadanos sobre la base de las grandes soluciones del país, no simplemente la atención individual de las dificultades, que si bien es importante y por supuesto en eso todo lo que se puede hacer se hace, no puede limitar el trabajo político de una nación con tantas dificultades como Colombia al mero clientelismo y al mero favorecimiento individual, porque ese proyecto político, que es el que ha dominado a Colombia en los últimos años, es un proyecto político que destruye la política, y por eso es que Colombia no ha avanzado ni en la discusión de sus problemas, ni mucho menos en la consolidación de las soluciones para que Colombia salga de todas las crisis que lo agobian. Y en un momento, como usted lo decía, donde tenemos nuevamente el reto del narcotráfico, nuevamente el reto de la violencia, nuevamente el reto de un país con una crisis económica, pues necesitamos políticos dedicados a la política, no al clientelismo, no a los favores individuales. Yo sí le quiero pedir a los oyentes de la Hora de la Verdad, que están en todo el país, que han sido siempre tan firmes, y que yo diría, ustedes, doctor Londoño, una de las voces más importantes dentro de este partido, dentro de esta corriente de pensamiento, les quiero pedir que nos ayuden a aquellos candidatos que somos de opinión y que dependemos de que ustedes nos den la oportunidad de volver a llegar al Senado y de demostrar que podemos seguir haciendo las cosas bien, de defender estas tesis, de plantear los grandes debates que el país necesita y de avanzar por la senda de ser unos senadores, como usted decía, ya no de oposición, sino los senadores de las grandes reformas para Colombia, que las vamos a hacer realidad en los próximos 4 años. Quiero destacar lo siguiente para terminar, senadora. Votar por usted no es votar contra el presidente Uribe. El que ponga su voto por el Centro Democrático está votando por el presidente Uribe. Y para que el presidente Uribe no esté solo en el Senado, porque ese milagro no se le puede pedir a nadie, que alguien llegue al Senado con una partida de pequeños clientelistas atomizados por todo el país que no tengan significación nacional, porque no puede hacer milagros. A él hay que darle la mejor compañía. Votar por usted es votar por Álvaro Uribe Vélez, es votar por el Centro Democrático. Entonces pongan en el tarjetón Centro Democrático Paloma Valencia, que así están votando Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, con la compañía inseparable, absolutamente necesaria, fundamental, decisiva, de Paloma Valencia a su lado en el Senado de la República. Ese es el mensaje que la gente tiene que recibir. No es votar contra Álvaro Uribe, no es dejar de votar por Álvaro Uribe, es votar por Álvaro Uribe Vélez, votando con un gran candidato de los que están en la lista del Centro Democrático. Senadora Paloma Valencia, que todo sea por el bien de la patria y que logremos salir de esta hora de tinieblas y de este mar de confusión en que estamos. Así sea, doctor Londoño. Ojalá este 2018 sea el año donde retomemos el rumbo y Colombia encuentre nuevamente la oportunidad de avanzar por una senda de progreso, de oportunidades para los colombianos. Eso es lo que añoramos todos, y yo creo que el Centro Democrático ha demostrado que tiene la disciplina, el talento y las ganas de hacerlo. Que los colombianos que nos han venido ayudando nos sigan ayudando para poder
realizar esto. Recordarles que mi número es el número 3, como el de los 3 huevitos, y que estaremos en esta lucha, como en todas las luchas, siempre listos para defender los valores de nuestra democracia, los valores de la libertad y los valores fundantes de que el Estado de Derecho es aquel que le ayuda al ciudadano de bien y que castiga al criminal. En este Congreso que nos tocará compartir con genocidas y criminales como los de las FARC, necesitamos tener las mayorías para decirle a esos genocidas y a esos asesinos que los colombianos no aceptamos genocidas en la política y que ningún miembro de las FARC que haya cometido delitos de lesa humanidad podrá participar en política. Para eso seguimos recogiendo las firmas del referendo derogatorio, que les recordamos que nos necesitamos que nos ayuden a seguir con esas firmas y a firmar, porque ese será el primer acto de gobierno del Centro Democrático en el poder, y es: vamos a renegociar esos acuerdos para que los que son criminales de lesa humanidad no puedan estar en la política, para que quienes han cometido delitos de lesa humanidad tengan que pagar penas como corresponde a la gravedad de los delitos que cometieron, para evitar que la Jurisdicción Especial para la Paz vaya a castigar a los miembros de las Fuerzas Armadas, que han sido los ejércitos de la libertad, los ejércitos de la democracia colombiana, y que no pueden ser tratados como si fueran unos terroristas con jueces del terrorismo para perseguirlos y obligarlos a confesar delitos a cambio de la promesa de la libertad. Y finalmente, porque el blindaje jurídico que le impuso este gobierno no puede ser óbice para que los próximos gobiernos puedan hacer los ajustes necesarios para seguir respetando y sacando adelante a una Colombia libre del terrorismo, libre de todos los ataques, porque no podemos seguir por la senda de que los criminales obtienen todo y de que entre más violencia se ejerza, entonces mayores beneficios se obtienen. Ese es un lineamiento frente al cual no vamos a capitular, y necesitamos que los colombianos que nos han venido acompañando nos sigan acompañando para liderar estas nuevas propuestas, no ya desde la oposición como crítica, sino como una ejecución real de lo que puede ser un gobierno que realmente cree en la democracia colombiana. Bueno, una mnemotecnia, porque pues hay que hacer un ejercicio de memoria en estas elecciones. Uno tiene que ir con la convicción de que va a votar por el Centro Democrático, eso es votar por el presidente Uribe, y por un número para conseguirle la mejor compañía al presidente Uribe. Mnemotecnia, los 3 huevitos de Uribe, 1, 2 y 3, la seguridad, la confianza inversionista, la inclusión social. 3 huevitos. ¿Quién los representa? Número 3. Los 3 huevitos del presidente Uribe. Ahí están. Vote por Paloma Valencia. Paloma, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted. Como siempre, un gran honor y un gran gusto poder conversar con usted, con sus oyentes, y desearles otra vez un 2018 muy próspero, que ojalá este sea en el 2018 en el que retomemos el rumbo de una Colombia también más próspera. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Retomar el rumbo del país, queridos amigos, queridos oyentes, eso no va a ser nada fácil. Y este proceso, pues es un proceso complicado. Paloma es una excelente candidata, votaríamos por ella o votaremos por ella con tranquilidad absoluta, pero por cuántos otros quisiéramos votar. Es que ese es el maldito problema de la lista abierta. Que yo digo, bueno, pues no tengo duda, necesito a Paloma Valencia. ¿Y qué digo de Paola Urlín? ¿Y qué digo de María del Rosario Guerra? ¿Y qué digo de Honorio Enríquez? ¿Y qué digo de cuántos otros que están, de Ciro Ramírez, por ejemplo, un personaje joven, maravilloso? ¿Qué digo del coronel Plazas Vega? ¿Qué digo? ¿Qué digo de Brasilia Romero en nombre de las negritudes? Pues que quiero votar por todos ellos. Bueno, una manera de votar por todos ellos es votando por el Centro Democrático, para que sean elegidos muchos del Centro Democrático, y en ellos, entre ellos, todos los que hemos mencionado, y sobre todo esta candidata de excepción, Paloma Valencia, número 3, como los 3 huevitos de Uribe. Estábamos con Paloma Valencia en La Hora de la Verdad.